Estamos en una que se llama el legado de los personajes poco conocidos del Nuevo Testamento. Como mencioné yo, y realmente desde el principio de la serie yo ya tenía el personaje de hoy bastante establecido, pero Dios quiso cambiar. Hoy vamos a estudiar un personaje que quizá de todos los personajes de la serie quizás sea la más conocida, pero que no es conocida lo suficiente. O sea, es como ella no es tan anónima, pero no es conocida lo suficiente, así que vamos a resaltar este personaje el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar, la personaje de hoy es Tabitha. Tabitha es una personaje muy especial. eh, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para mí, o sea, realmente, y creo que desde hoy, si no era, que sea también muy especial para todos y cada uno de ustedes. Tabitha, ahora sí, quizás ustedes no la ubiquen como Tabitha, pero ahora se va a ubicar. También es conocida como Dor. Profe, Nombre, buenas noches. buenas noches. Su nombre en griego, su nombre más conocido es Dorcas. Y Dorcas tiene un legado tan especial que merece ser recordada en esta serie. Y el tema que puse aquí para Dorcas fue una costurera que impactó una ciudad. Porque a veces tenemos unas ideas un poco distorsionadas, ya vamos a hablar de esto, que para ser personas de influencias, para impactar mi generación, yo tengo que ser muy famosa, tengo que tener millones de seguidores, tengo que hacer las cosas así, ay, grandes cosas, salir en televisión, eh, ser el profesor, quizás la predicadora más grande de este siglo. Y Dorcas nos va a enseñar que así no es las cosas. A veces de la manera más humilde, a veces con cosas tan sencillas y tan cotidianas, podemos sin dejar un legado inolvidable. Y que hoy, 2000 y pico de años después, estamos aquí recordando una mujer sencilla que ayudaba a gente sencilla con una cosa que aparentemente, ¿no? Una de las profesiones que son consideradas sencillas, que es de coser, de costurar, hacer una cosa, es un quehacer incluso hoy considerado de los quehaceres domésticos, ¿no? Y a veces puesto como en una posición inferior, y Dorcas nos va a dejar un legado, pero tan grande que tiene que impactar nuestras vidas. Hoy aprende de esta mujer tan especial en la palabra de Dios. Y el texto que habla sobre Dorcas está en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Yo tengo el texto aquí, así que los que están viendo en vista de hablante, quizás para que quede un poquito más grande. Y dice así la palabra de Dios. Les voy a dar lectura desde la versión TCB. Y resalté algunas palabras, sé que la letra está pequeña, por esto voy a dar lectura para que los que no puedan leer el texto pueden abrir sus Biblias también. Si tienen ahí sus Biblias en físico, abran sus Biblias de Hechos capítulo 9. Y voy a dar lectura para que todos podamos entender el texto. Y dice así, había en Jope, Jope es una ciudad, una discípula. Y vamos a empezar aquí resaltando esta palabra. El texto usa la palabra discípula. Y hasta hoy hay gente que dice, es que Jesús no tuvo discípulas mujeres. No, el texto dice claramente discípula. Es el único texto, la única mención directa a una mujer como discípula en la palabra, así clara. Sabemos que de manera indirecta tenemos muchas discípulas de Jesús, María Magdalena y tantas otras que caminaban con él, que aprendían de él, que apoyaba su ministerio, que le seguían, entonces que también eran sus discípulos. Pero a ninguno de estos textos, incluso los evangelios dicen, algunas mujeres le seguían y algunas mujeres estaban ahí, pero a Tabitha es la única mujer que el texto dice así directamente, una discípula, y usa la palabra discípula para, aquí no queda ni la más mínima duda de quién era, que se llamaba Tabitha. Su nombre griego era Dorcas. Voy a usar más Dorcas porque es más fácil. Pero Tabitha era su nombre en arameo, posiblemente su nombre hebreo. Y Dorcas era su nombre en griego. ¿Qué significa gacela?
Y aquí yo me quedé viendo hoy las fotos de unas gacelas y yo le dije, las gacelas son tan feitas. Feitas. Es como, parece que son tan frágiles así, son flaquitas y todo, pero es de los animales más fuertes que tenemos en la naturaleza, que tiene la capacidad de subir a alturas muy grandes de manera firme, ¿no? Entonces, tiene equilibrio, son animales que por eso o sea, resistí a altitudes grandes, a desafíos grandes, a caminos accidentados y mantener el equilibrio aún en terrenos que no son fáciles. Pero vamos a seguir con el texto. Ella siempre hacía buenas obras. Y aquí quiero resaltar dos cosas aquí. Primero, la palabra siempre. Ella siempre hacía buenas obras. No era como, y una vez ella hizo una buena obra, no, era una costumbre, era lo normal de ella, es el siempre hacía buenas obras y ayudaba a los pobres y necesitados. 37. Y aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Y aquí otro comentario, yo voy a hacer mis comentarios aquí antes de entrar, que es, la gente que hace buenas obras, la gente buena, la gente discípula, también se enferma, también muere. También pasa por momentos difíciles, también pasa por sufrimiento, también pasa por dolor, porque a veces tenemos de esas teologías mentirosas que dicen, ah, porque si eres discípulo de Jesús, si eres bueno, todo le va a ir bien, nunca se va a enfermar, nunca va a pasar por nada, y no es exactamente así la realidad. Entonces, de acuerdo con la costumbre, prepararon su cuerpo para el funeral y lo pusieron en una sala en el piso superior. Como Lida estaba cerca, que era otra ciudad, estaba cerca de Jope, la ciudad de Dorcas, los discípulos se enteraron de que Pedro estaba en Lida y enviaron a dos hombres donde él, con el siguiente mensaje: por favor, ven lo más pronto posible. O sea, hay una urgencia. Ahí, o sea, es lo más pronto, no es cuando venga como puedas, no, venga rápido, venga pronto a Jope. De inmediato, como me imagino que la noticia fue así bien eh, intensa, ¿no? Bien sufrida el mensaje, entonces de inmediato Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cadáver de Tabita. Y muchas viudas se acercaron. Viudas eran una de las personas más pobres y necesitadas. Se acercaron a Pedro llorando y le mostraban sus vestidos y los mantos que Dorcas les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar, luego se puso de rodillas y oró al Señor. Después de eso se acercó al cadáver y le ordenó: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se sentó. Pedro le extendió la mano y le ayudó a levantarse. En ese mismo instante llamó a los creyentes y a las viudas y les presentó a Tabita viva. Este milagro fue muy conocido en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Amén. Ese es el texto que vamos a estudiar para nuestra personaje de hoy, que es Dorcas. Y hay varias cosas que me gustaría resaltar de texto, ¿no? O que podamos aprender con el legado de esa mujer. La primera cosa, como mencioné, es, me imagino que Dorcas era joven, porque no dice que ella no estaba casada, no tenía familia. Entonces me imagino que Dorcas debía ser una mujer no tan mayor, más joven. Y y cuenta el texto que cuando ella se muere, hay una desesperación comunitaria, o sea, toda la ciudad se inquieta y dice, no es posible, no podemos aceptar vivir sin Dorcas en esta ciudad. Y se enteraron que Pedro estaba cerca, o sea, y Pedro posiblemente allá había escuchado que Pedro había sanado dos paralíticos, uno que estaba en la puerta del templo, la hermosa, eso está poquito antes, y él dijo, levanta y anda. Entonces sabía que Pedro era discípulo de Jesús y posiblemente sabían que Pedro era discípulo de Jesús. ¿Por qué? Por Dorcas, porque dice el texto que Dorcas era
discípula. Entonces, ella posiblemente había evangelizado bastante también en esta ciudad. Entonces, cuando escucharon que Pedro sanó a otras personas, es como, busque ahora a este Pedro, ¿quién es el más poderoso después, ahora que Jesús ya se fue, quién es el más poderoso de los discípulos? ¿Quién es el que puede hacer algo aquí parecido a lo que haría Jesús? Pedro. Pues entonces a ese necesitamos para que él resucite a Dorcas, porque no podemos estar sin ella. Y entonces van por Pedro y le traen. Pero como mencioné, ¿por qué ellos reconocían que Pedro podría ser? ¿Por qué tenían esta fe de que Dios podía resucitar a Dorcas a través de uno de sus discípulos? Porque Dorcas les había dado el ejemplo de ser discípulo. Y discípulo del griego, desde el griego, es aquel que aprende y se vuelve igual a su maestro. Y guarden esa expresión porque ya luego va a quedar claro por qué la identifican como discípula. Porque ella había aprendido y se volvió igual o parecida, por lo menos parecida a su maestro Jesús. Era una discípula de Jesús. Así que la primera pregunta que quiero que ustedes empiecen pensando en este momento de reflexión sobre la palabra y sobre el legado de Dorcas es, ¿a cuántos de nosotros, si nos tuvieran que describir, la descripción que usaría sería, no, y esta persona era discípula de Jesús, no, Benjamín era un discípulo de Jesús, Lili era discípula de Jesús, es como Luz del Carmen era discípula de Jesús, Nelicita era discípula de Jesús, y es como, cuando hablan de nosotros, o sea, ¿cuáles son las características que usan para definirnos? ¿Cómo nos reconocen a nosotros? Cuando dice, no, es que quiero hablar de Rosella, ¿cuáles son las palabras que vienen en la boca de las personas o cuando se escribe? Si tuviéramos, yo siempre quedo pensando, no, si la Biblia fuera escrita en nuestros tiempos, nosotros seríamos mencionados en la Biblia, aunque sea a veces como algunos personajes que estamos estudiando en esa serie, a veces ni se menciona el nombre, pero algo que hizo, algo significativo por su carácter, por sus acciones, seríamos mencionados en la Biblia. O sea, y si cuando otras personas nos miran, discípula es una característica que se usan para describirnos. Y esa es la primera pregunta que tenemos que responder para nosotros mismos. Cuando hablan de mí, cuando piensan en mí, cuando tratan de describirme, la palabra discípula, discípulo, aparece entre las opciones de descripción sobre mí, sobre ti. Y si no aparece, todavía nos falta. Porque qué hermoso es que esta mujer de todo el Nuevo Testamento lleve el título directo de discípula de Jesús. Parecía, aprendió del maestro, parecía el maestro. Pero sigamos. Y aquí su característica, o según el texto, la característica más resaltada, más destacada de esta mujer era, ella tenía buenas obras. Y cuando entramos en el tema de las buenas obras dentro de la cristiandad, es un tema que se vuelve medio sencillo, ¿no? Porque ahí empezamos, porque las buenas obras nos salvan, las buenas obras nos justifican, porque Pablo dice que somos salvos por fe y no por obras. Primero hay que entender bien lo que dijo Pablo, porque no es exactamente eso lo que él decía. Él dijo que no es por las obras de la ley. Y ahí venimos como otras cosas, ¿no? Pero la palabra es clara, incluso el mismo Pablo que dice que somos justificados por fe, eso está claro, y no vamos a discutir esto, pero después cuando él sigue desarrollando la idea, él va a decir, esa fe se refleja en santificación, y esa santificación se evidencia por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro carácter, por medio de nuestras buenas obras. Como va a decir Santiago, que no es tan no, él no da muchas vueltas como Pablo, él es corto y directo, como dice en mi país, él así, ¿sabes qué? La fe sin obras es muerta. No vale usted decir que es un buen cristiano, ¿qué haces si no haces nada? Y el mismo Jesús, ya que vamos a hablar de autoridad, nos quedemos con la palabra de Jesús. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, si no hacemos nada, si no producimos nada,
Entonces, cómo vamos a ser reconocidos? Cuando Jesús en Mateo dice esa frase, ¿no? Nunca los conocí, aunque hicieron milagros, aunque echaron fuera demonios, aunque fueron ministerialmente súper exitosos. Jesús dijo, nunca los conocí. Y cuando vamos más fondo en lo que el texto está diciendo, ¿por qué nunca lo conoció? Porque nunca dio un vaso de agua a quien tenía sed, nunca dio comida a quien tenía hambre, nunca visitó a los que necesitaban. Entonces, al final, ¿por qué Jesús nunca los conoció? Porque nunca tuvieron buenas obras. Así que, en cambio, los que ayudaron a los, y a todavía hace buenas obras a los más pequeños, ¿no? Y cuando él dice todo lo que hicieron, pues los más pequeños hicieron por mí. Y no quiero decir que las buenas obras salvan, no es criterio de salvación, es de evidencia que cuando ya somos alcanzados por Dios, somos salvados por Dios, hay en nosotros ese amor de Dios para que se refleje en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y Jesús, vamos a volver aquí a Dorcas, ¿no? En suma, Dorcas fue descrita como una persona discípula que hacía buenas obras porque ella era una persona que no vivía solo para sí mismo. Su existencia no se terminaba en su persona. Tanto es que en este texto ella está muerta y su legado está intacto. Y entonces hay un filósofo que se llama Sartre, que Sartre no todo lo que dice es salvable, pero hay una cosa que Sartre dice que es espectacular y que es muy cercano a la idea de Jesús, que es que nosotros tenemos que aprender a hacer para el otro. Y si hay alguien que nos enseñó a hacer para el otro fue Jesucristo. Él vino a hacer por nosotros y para nosotros, ¿no? Por amor a nosotros, en amor a nosotros. Y esto es lo que hizo Dorcas inolvidable. Aprendiendo a hacer buenas obras, a distribuir amor, a regar amor, ¿no? Y viví más allá de ella misma. En el siglo XVIII, uno de los grandes filósofos considerados por mucho el padre de la economía moderna, y me acuerdo que estudié eso cuando hacía una clase de economía en la universidad. Él es conocido como el padre del liberalismo económico, eh, Adam Smith, y él dice una cosa que es, el egoísmo es la ética que sostiene la sociedad. Voy a dar un ejemplo, segundo lo que él dice, ¿no? Él dice, por ejemplo, el panadero que despierta a las 4 de la mañana para hacer el pan. Él no despierta porque él está muy feliz en servirte a las 4 de la mañana. Él despierta para hacer el pan. Eso es según no es según yo, es lo que ese autor trataba de decir, ¿no? Él va a decir, él despierta para hacer el pan porque él está interesado en el dinero que va a pagar por ese pan que va a ser de beneficio para él mismo. Y cuando vas a comprar el pan, tampoco es que vas a comprar el pan dispuesto a ayudar al panadero, no, tú estás pensando en satisfacer o complacer tus propias necesidades, el mejor pan, el mejor precio y etcétera. Y ese señor va a decir, es esta ética egoísta que mantiene toda la sociedad funcionando. Y bajo esos pensamientos directos o indirectos, porque muchas veces no saben ni nada de este señor, pero vivimos en este ciclo, esta sociedad moderna nuestra fue diseñada y se mueve en todo es centrado en el yo, ¿no? Basándonos en nuestro propio ego, en nuestro propio egoísmo, en nuestro hedonismo, a veces en nuestro propio placer. Pero seamos honestos, esta cuenta no cierra. ¿Por qué? Viene el Estado, se da cuenta que esa ética no funciona a la larga y tiene que intervenir con medidas como, por ejemplo, los impuestos. Va a decir, esa ética no va a funcionar. Entonces vamos a poner unos impuestos y nadie paga impuesto porque es muy solidario, porque es muy generoso, porque mis impuestos van a ser usados para ayudar a la gente. No, yo pago impuestos porque yo soy obligada. Entonces, o el Estado me obliga a ser solidaria de alguna forma, que sería muy lindo, ¿no? Si los impuestos fueran usados
para lo que tenía que ser usado y no robaran, ¿no? Yo hasta pagaría feliz mis impuestos si ellos no fueran a los lugares equivocados. Pero ese no es el punto. El punto es que el Estado se dio cuenta que la ética del egoísmo no puede sostener una sociedad. No hay sociedad que se sostiene por el egoísmo, por más que digan los especialistas de esto. Entonces, en algún momento eso colapsa. Entonces, el Estado interviene y pone algunas otras cosas que nos obligan a, a pagar impuestos, por ejemplo, es solo un ejemplo, para que esto después use para las cosas públicas, para la jubilación y etcétera. ¿Por qué? Porque una ética egoísta no sostiene una sociedad. Admite, estaba equivocado. Pero ese egoísmo que nosotros tenemos es una cosa intrínseca al ser humano. Yo soy la mayor. Entonces, cuando mi hermana nació, mi hermana, tenemos 5 años de diferencia. Y me acuerdo que en ningún momento yo vi a mis papás enseñando, mira, sé egoísta, esto es tuyo, no es de nadie. En ningún momento yo vi ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie enseñando a mi hermana a ser egoísta. Pero de las primeras palabras que mi hermana dijo fue, es mío, mío. Es de las primeras palabras que los bebés hablan. Eso es mío. Y pelean por lo que tiene y es como, ¿quién enseña a los bebés a ser egoístas? O sea, es una cosa que nace, ¿no? Con nosotros. Nosotros nacemos con esta necesidad de pelear por lo que es lo nuestro y eso es lo normal. Nacemos predispuestos en nuestra naturaleza humana, imperfecta, finita, egoísta, a vivir para nosotros mismos. Ahí viene Dorcas, esa mujer, esa costurera, viene que es alguien que rompió ese paradigma del egoísmo y aprendió a ser discípula de Jesús. Y hay dos cosas que no son compatibles, egoísmo y discipulado de Jesús. Son dos cosas totalmente opuestas. Es como si nosotros no rompemos nuestro egoísmo, nunca vamos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Nunca vamos a aprender ni siquiera a orar, porque hasta para orar Jesús dice, Padre nuestro, pan nuestro, deudas nuestras. Si no salimos del yo y entramos en la perspectiva del nuestro, nunca entendimos nada del reino de Dios. Nada de Jesús, nunca lo conocimos, como dice la palabra. Y es como Filipenses 2, ¿no? Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo y tomó forma humana y es como esta es la idea, despojar de nuestro yo para ser como Cristo. Y aquí hay volvemos a ese punto de las buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, a veces la gente cree, ay, Dios me salvó. Y si yo pregunto a la mayoría de las personas de están en la iglesia hoy, si pregunto, ¿Dios te salvó por qué? ¿O Dios te salvó para qué? La mayoría ya es esa prueba, la mayoría me responde para llevarme al cielo. Y yo digo, está mala respuesta. Porque si Dios nos hubiera salvado para llevar al cielo, cuando aceptáramos a Jesucristo, hasta voy a estirar un poco, bautizáramos, Dios nos arrebatara y nos llevará al cielo. Porque si Él nos hubiera salvado para llevarnos al solo, no estoy quitando el cielo aquí de la historia, solo estoy diciendo que ese no es el fin último. O sea, si Dios nos hubiera salvado solo para llevarnos al cielo, cuando aceptamos a Jesucristo, ya estamos, podemos ser arrebatados al cielo justamente para no arriesgar a perder, ¿no? La salvación. Y no es de esto, o sea, esta no es la idea. Vamos a llegar al cielo, es el destino, sí creemos en esto, esa es nuestra esperanza, pero es mucho más que esto. La conversión, la palabra conversión, que es la palabra metanoia, que es cambiar mi manera de pensar para cambiar ¿qué? Mi manera de vivir aquí, ahora. Esta es la palabra conversión. Y la conversión no es un punto de llegada, no es un destino. La conversión es un camino. La conversión es el punto de origen, es el inicio, es como un start. ¿De qué? De todo lo que Dios quiere hacer en ti y todo lo que Dios quiere hacer a través de ti.
Cuando aceptamos a Jesucristo y decimos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, haz lo que quieras, obra en mí, transforma, ¿no? Haz de mí un vaso nuevo, transfórmame y hacemos todas esas oraciones lindas y hermosas, válidas. No es el fin, es el inicio de toda la obra que Dios va a empezar en nuestra vida y toda la obra que Dios va a empezar a través de nuestra vida. Cuando Dios te salva, Él te habilita, Él te unge, la palabra usamos en cristiandad es el derrama sobre ti unción unción significa capacidad para actuar como Él actúa. De eso se trata discipulado. Ser discípulo es que actuar como el maestre, caminar como el maestre, hablar como el maestro, perdón, vivir como el maestro. Pablo dice, y aquí es donde Pablo a veces tiene un, no sé, luce así lindamente, y esa es una de las veces que luce, ¿sabes qué? Porque después de todo, yo aprendí que ya no vivo yo. Cristo vive en mí y Cristo vive a través de mí. Ese es el punto de todo el cristianismo, que Cristo ya no vivamos nosotros o para nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Hay un versículo de Colosenses que yo soy apasionada por ese versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, el misterio, hay un misterio así profundo ha sido oculto desde siglos y generaciones. Y ahora fue revelado. Y ahora pon atención para saber cuál es el misterio que fue oculto por tanto tiempo, pero ahora fue revelado. Este pueblo a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria salvífica, o sea, la gloria de la salvación, para todos, incluso para los que no son judíos. Y aquí es como, ay, Pablo, estás muy empalagoso. Él va a decir, pues entonces voy a decir clarito lo que estoy diciendo. Este es el misterio. Cristo en ustedes. O sea, toda la teología paulina, toda la teología del Nuevo Testamento resume en este misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Todo el cristianismo, el misterio, la salvación, todo lo que tiene que ver con cristianismo se resume a esto. Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Y Dorcas entendió esto. Hay un libro que se volvió un bestseller cristiano y después hizo una película. El libro es bueno, la película también, pero yo tengo problemas con el título del libro, que es el libro En tus pasos, ¿qué haría Jesús? No sé si ustedes vieron ese libro, pero fue súper famoso en Brasil, fue uno de los libros cristianos más vendidos, que es En tus pasos, ¿qué haría Jesús? Pero ahora, hoy te quiero desafiar aquí con la historia de Dorcas a pensar un poco diferente, a reformular el tiempo. La frase es buena, el problema es el tiempo verbal, porque lo que tenemos que hacer es, en mis pasos, ¿qué hace Jesús? Tiempo presente, ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué hace Jesús en mis pasos? ¿Por qué? Porque Jesús ya está dentro de nosotros. Todos nosotros que estamos aquí somos cristianos, aceptamos Jesús. Entonces, no hay problema que se acepta, pero ya, Cristo vive en nosotros. Entonces, Él ya está en mí. Entonces, en mis pasos, ¿qué hace Jesús en la práctica? Jesús no es una hipótesis, Jesús es una verdad. Cristo en nosotros. Él se tiene, si Él está aquí dentro, en mi corazón, si Él es el Rey, el Señor, el Dios y todo lo que yo digo que es, Él tiene que manifestarse diariamente a través de mí. Es esa idea que Pablo va a decir también como cuerpo de Cristo. Cuando dice que nosotros somos cuerpo de Cristo, es nosotros somos manos de Cristo, nosotros somos pies de Cristo, nosotros somos... A la cabeza es una parte un poco más complicada, pero es todo lo que hacemos aquí es como si el mismo Cristo estuviera haciendo. No es como si Él estuviera aquí, no. Él está, Él dijo, y yo estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos. Ahora mi pregunta es, en tus pasos, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús cada día en tu casa? ¿Qué hace Jesús cada día en tu trabajo? ¿Qué hace Jesús cada día en los lugares que tú frecuentas? Es como
Es así que tenemos que pensar. Y Dorcas estaba dispuesta a influenciar una ciudad de la manera más sencilla, de la manera más humilde. ¿Cómo? Siendo Jesús, dejando que Jesús sea en ella, actuando, que Jesús actúe en sus manos, unas manos tan sencillas, unas manos de costurera, pero esas manos de costurera eran de Jesús, que estaba haciendo ropa para los más pobres y necesitados, que estaba dando abrigo y cubriendo, ¿no? A viudas que no tenían cómo comprar esta ropa, este mantenimiento. Este es el gran secreto de Dorcas, dejar que Jesús sea a través de ella. Yo y mis alumnos, ¿no? Mis alumnos, otro día uno me salió con esas cosas que saca desahogo, ¿no? Desahogo espiritual. Y yo bien escuchando, ¿no? Y uno de mis alumnos me dijo, ay, profe, es que yo tengo problemas con la Biblia. Y yo ya me quedé un poco como, ¿a dónde va esa conversación? Tengo problemas con la teología, tengo problemas con el cristianismo. Y yo, a ver. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Y él dijo, tengo problemas con esa cosa de la voluntad de Dios, porque parece como si yo fuera una marioneta en las manos de Dios. Y yo escuché eso, yo le dije, yo también tengo un problema bien serio con esto. Y yo le dije, ¿por qué? Ahí él dijo, ah, sí, profe, yo sí. Y ahí está mi mayor defecto en esta vida entera. Ay, él me quedó mirando así medio raro, ¿no? Y yo le dije, mi mayor defecto en la vida es porque yo todavía no soy una marioneta en las manos de Dios. Y ahí él me quedó mirando con la cara de que no estaba entendiendo lo que yo le estaba respondiendo. Y yo le dije, sería tan lindo, mi sueño, mi meta en la vida es un día que yo llegue al momento y digo, "Ah, es que yo soy una marioneta en las manos de Dios". ¿Por qué? Porque una marioneta, como tenemos aquí, es de esos títeres, ¿no? Un títere, una marioneta. Es de esos muñequitos que cuando él está hablando, ustedes ya fue, no sé si ustedes ya vieron una presentación, me imagino de niños, cuando la marioneta está hablando, la marioneta está hablando alguna cosa. No. ¿Quién está hablando? El dueño, el que controla la marioneta. Él es el que está hablando. Cuando las manos de la marioneta están moviéndose, es guiado por quien está guiando la marioneta. Y yo le dije, el día que yo llegue a ese nivel, ay, voy a decir, creo que Dios hasta me arrebata. ¿Por qué? Porque cuando todo lo que yo diga no sea yo, y sea cuando mi boca se mueva y salga lo que Dios está diciendo, entonces yo llegué a la meta. Cuando mis manos se muevan y no sea por mis propios intereses, sino que sean guiadas por mi dueño, por mi Dios, entonces ese es el objetivo. Así que la meta es esta, ser marionetas en las manos de Dios, que Dios mueva nuestras manos, Dios mueva nuestros corazones, que cuando abramos nuestra boca sea Dios el que hable a través de nuestra boca, que cuando bailemos sea Dios el que se manifiesta a través de todo lo que hacemos. Esta es la meta realmente. Y hay un libro en la Biblia, todos los libros en la Biblia me gustan, pero hay uno que me hace reflexionar mucho, que es un libro de consejos que es Proverbios. Y Proverbios habla principalmente sobre la sabiduría. Y el escritor trae una verdad que tiene que guiar nuestras vidas, que es el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Quieres empezar a tener sabiduría? Pues la primera cosa que tienes que hacer es tener el temor de Dios. Es el start, para iniciar todo es temer a Dios. ¿Qué es esto? Temer a Dios es cuando yo reconozco que hay una inteligencia mayor que la mía. Y delante de esa inteligencia, entonces yo puedo humillarme. ¿Por qué? Porque estoy frente a un ser superior. Mi hermana es médico, ¿no? Y ella empezó a trabajar ahora, está toda feliz y estábamos hablando de algunas cosas y ella dijo, ay, qué falta de paciencia cuando los pacientes, vale la redundancia, llegan al consultorio creyendo que ellos saben más que yo. Entonces, no, doctora, es que yo quiero tomar esa pastilla y voy a hacer esto. Y ella dijo, esa semana perdí la paciencia con ella. Yo le dije, pero sí, señora, si tú ya sabes todo lo que tienes que hacer, ¿por qué veniste? O sea, ¿por qué estás aquí? Sí, ya sabe cuál es lo que te quieres tomar y todo esto, ¿no?
Y eso a veces pasa con varias profesiones, porque hay gente que tiene mayor autoridad en esta área, es verdaderamente profesional, y otras personas que no son profesionales en esta área quieren enseñarles a hacer. Temer al Señor es más o menos entender que Él es el profesional, Él es el que sabe, Él es mucho más experiente que yo. Y identificar, ¿no? Y ahí está el principio de esa sabiduría. Y reconocer que Dios es superior, que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios es bondadoso y tiene el control, aun cuando yo no estoy de acuerdo. Y yo, se piensa en una cosa que soy buena es para no estar de acuerdo con Dios. Ay, Dios mío, hay muchas cosas que yo digo, Señor, no debería ser así, debería ser diferente. En mi cabeza se resolvería de muchas otras maneras. Pero, como dice Romanos 11, ¿no? Es como, alguien conoció la mente del Señor, alguien fue su consejero. ¿Quién dio primero a Dios para ser recompensado? Es como, cuando nos damos cuenta de eso, es como, hay que rendirnos y reconocer de que por Él, para Él, de Él son todas las cosas. Y ahí empieza toda la ética espectacular de Romanos 12. Ahora voy a vivir de una manera diferente de acuerdo a esta conciencia. Y temer al Señor es, para iniciar a la sabiduría, es renunciar a mi propia inteligencia, mis propias voluntades y aceptar la de Él. Si yo creo en una cosa y Dios cree otra, es como renuncio lo que yo creo para creer en la idea de Dios, porque siempre va a ser mejor que la mía, aun cuando no parezca, aun cuando yo creo que no. Y los ejemplos de eso pueden ir al infinito, ¿no? Confiar en Dios y desconfiar de mí. Y en Proverbios capítulo 7, él va a hablar primero en el capítulo 7 le habla de una mujer infame, que esa mujer es como la encarnación, él está haciendo una alegoría, ¿no? De la ignorancia o de la estupidez, voy a traducir como estupidez. Y dice que la estupidez está en las calles, suelta para todos los que quieran alcanzar. Pero él sigue el texto y dice en Proverbios 8, la sabiduría habla y la sabiduría dijo, yo también estoy en las calles, yo también estoy disponible. Así que la estupidez y la sabiduría están disponibles. Es una decisión. Yo decido cada día si voy a ser sabio o si voy a ser estúpido. A veces esa decisión está en los pequeños detalles. Hace años yo escuché vi una experiencia que hicieron, creo que fue en Washington, un periódico de Washington. Ellos hicieron una experiencia social de unos de los violinistas más talentosos, porque ya están preguntando qué tiene que ver sabiduría con este hombre tocando violín aquí. Este hombre tocando violín es uno de los violinistas más famosos del mundo, más talentosos del mundo, se llama Joshua Bell. Y Joshua Bell, ellos hicieron un experimento social y puso a Joshua Bell para tocar un violino carísimo, más caro que una casa en un metro, en una estación de metro en Nueva York. Y él le pusieron con una gorra, con una ropa así bastante normal. Le pusieron con su violín y le pusieron el case del violín ahí en el piso para que la gente diera las limosnas a Joshua Bell. Y entonces Joshua Bell empezó a tocar. Ese mismo Joshua Bell había hecho un concierto antes, una semana antes, y la entrada más barata del concierto era $150. Así que este man, que era solo celebridad, le podía escuchar, hizo gratis un concierto en el metro de Nueva York. Y la gente pasaba y le ignoró completamente. Terminaron el experimento y Joshua Bell había recibido 32,20 centavos de dólares. $32. El violinista más famoso del momento, ¿no? Recibió $32 de limosna. Y esa experiencia me hizo pensar porque todos los días, o sea, la gente recibió quizás el concierto más espectacular de sus vidas gratis ahí en el metro y ni siquiera dieron cuenta, ni siquiera dieron valor porque estaban muy ajetreados. No reconocieron a Joshua Bell, no les estaba importando la música que estaba pasando ahí.
Así que, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que todos los días tenemos la oportunidad de capturar la sabiduría que está ahí haciendo conciertos para nosotros, disponible, pero a veces está en los detalles que pasamos tan ajetreados por la vida que no nos damos cuenta, no reconocemos, no paramos bola a una cosa espectacular que se nos están brindando. Y Dorcas, volviendo a Dorcas, ella entendió esto, era una mujer sabia. ¿Por qué? Porque había aprendido de Jesús, era discípula. Y ella no hacía buenas obras a cambio de recompensa. Ella hacía buenas obras porque encontró la sabiduría, porque entendió que vivir no se trata de vivir para sí mismo, que hay tesoros ocultos en gente que está a nuestro lado y que a veces no vemos esos tesoros, estas experiencias, ese cariño, esas cosas. ¿Por qué? Porque no le damos la atención a la gente que está a nuestro lado. Dorcas no hacía buenas obras para ser alabada, no. Ella hacía buenas obras, ¿por qué? Porque era el reflejo de la salvación que ella había alcanzado. Ella no hacía para recibir, ella hacía porque ya había recibido el regalo más grande de parte de Dios, que era la salvación. Y ya para, ya ir caminando hacia el final de esta reflexión, Dorcas trajo una revolución en una ciudad con una acción sencilla y cotidiana. Porque como mencioné al principio, algunos tenían una idea muy distorsionada y absurda que yo solo puedo influenciar espiritualmente a otras personas, a este mundo, si yo soy un predicador famoso. Yo solo puedo ser de influencia y de impacto en mi generación si yo soy el cantante cristiano más famoso del siglo XXI. Yo solo puedo impactar vidas y compartir la palabra de Dios si soy profesor de teología. Solo puedo ser influenciador, solo puedo impactar si yo estoy desde un púlpito o dentro de una iglesia. Y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque el mundo no está dentro de la iglesia. Las personas que realmente necesitan ser influenciadas, ser impactadas, están afuera, en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos, en su vida, en su vecindario. Estas personas necesitan ser impactadas por el amor de Dios que hay en ti. Necesitan ser impactadas por lo que Dios ha hecho en ti y hacer ahora esta obra a través de ti. Podemos impactar, podemos influenciar a través de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos, desde una cosa más sencilla, como Dorcas. ¿Qué hacía Dorcas? Costuraba, costuraba y a veces quizás ella no tenía la noción de lo impactante que era lo que ella estaba haciendo realmente en una acción tan humilde en este momento, ¿no? Me acuerdo que Brasil está pasando la peor situación de catástrofe en la historia de mi país con las inundaciones en el sur. Yo tengo más de una semana que no dejo de llorar y, o sea, realmente me está destrozando el alma todo esto. Y es terrible, es terrible. O sea, la situación es indescriptible, de muertos, de pérdida, de todo, de todo. Pero en la mayoría, yo compartí mucho, principalmente a través de mi Instagram, canales donde las personas pueden hacer donaciones. Traté de hacer las donaciones que yo pude, estoy orando todo el tiempo y haciendo lo que creo que puedo hacer, ¿no? Para ayudar a esa situación. Y a través de esas cosas que yo estaba postando en el Instagram, la cosa que yo más recibí fue la gran pregunta que hacemos cuando hay ese tipo de catástrofe, ¿no? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y esta pregunta me llegó varias veces a través en- de mi inbox, ¿no? Y era pastora, entonces, ¿dónde está Dios en todo esto, no? Y por lo general no viene un mejor tono ese tipo de pregunta. Y la primera vez que me preguntó, yo me quedé pensando. La segunda vez me quedé pensando. Cuando fue la tercera vez que me preguntaron, yo le dije, si tú no puedes ver la mano de Dios en todo esto, entonces no sé, pues, es más ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, yo veo Dios actuando como pocas veces, creo que como nunca había actuado en Brasil, a través de cada donación, a través de cada persona que se está lanzando al agua para rescatar personas, animales, a través de cada
cada voluntario, a través de cada médico, a través de cada bombero, a través de cada ayuda, cada mano, ahí está Dios, obrando, manifestando, amando, salvando, ayudando a las personas, ¿no? Y a veces Dios nos lleva a lugares que no logramos evitar las tragedias, pero para que nosotros ayudemos a que esas tragedias sean menos trágicas por el obra de Dios que está actuando a través de nosotros. A veces los médicos no logran salvar a todos, a veces los pastores no logran aconsejar y discipular a todos, y así a veces los profesores no logran enseñar a todos. Pero si tenemos a Cristo en nosotros, si es el Cristo que vive en mí, Él puede obrar a través de mí para hacer que lo insoportable sea soportable, para disminuir el dolor del otro por medio de amor. Y ahí la creación, dice el texto bíblico, ¿no? La creación espera por la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios. La creación, este mundo que está colapsando, espera por ti. Espera la manifestación de Dios a través de ti. Y a veces con las cosas más pequeñas, a través de un abrazo, a través de una palabra, a través de una acción honesta, ¿no? Es tan sorprendente, la gente es sorprendente, ¿no? Pero la gente es honesta a través de la solidaridad, a través de la generosidad, a través del testimonio de integridad, de carácter. A través de todo esto, Dios está obrando a través de ti, así como obró a través de la vida de Dorcas. A veces en las cosas más pequeñas podemos realmente influenciar, impactar la vida de otras personas a nuestro alrededor. En ese contexto ahí de las inundaciones del sur salió muchas reflexiones, ¿no? Y una de ellas, nadie puede salvar a todo el mundo o nadie puede ayudar a todo el mundo, pero todo mundo, cada uno puede ayudar a alguien. Quizás yo no puedo ir al sur y solucionar esa tragedia, pero yo puedo ayudar ya a una persona que esté pasando por esa dificultad y esto ya hace sí la diferencia. Y esa Dorcas cambió una ciudad costurando. Es una cosa así tan espectacular esto. El legado que ella dejó fue, no escribió 50 libros, no predicó 50.000 sermones, no hizo 30.000 alabanzas. No estoy diciendo que nada de eso sea malo, no estoy diciendo esto. Solo que a veces decimos, ay, es que yo tengo que vivir lo extraordinario para que Dios obre en mí. No, Dios quiere obrar en ti en cada cosa ordinaria que hagas, y ordinaria en el sentido de común, de cotidiano. Muchas veces es el poco que hacemos por las personas puede cambiar la vida de ellas por completo. Lo que podamos hacer, lo que esté en nuestro alcance. Y esa serie se llama El legado de los personajes poco conocidos. Y legado se trata de esto. Legado es lo que dejamos en las personas. Hablamos de esto, ¿no? En el inicio de la serie. Herencia o heredad es lo que dejamos para las personas. Legado es lo que dejamos en las personas. Y Dorcas había dejado mucho legado en muchas personas, en personas anónimas, más anónimas que ella todavía, en pobres, en necesitados, en viudas, en huérfanos, ¿no? Ella había dejado un poco de ella en cada una de las personas que ella cuidó, que ella amó, que ella ayudó. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para no ser olvidados? ¿Cuánto de nosotros estamos dejando en otras personas? ¿Cuánto de nosotros estamos dejando en este mundo, en esta generación? Si por si acaso me voy, o Dios nos lleva, o llega nuestro momento, ¿cuál motivo tendría las personas para buscar un profeta, un poderoso, un discípulo? ¿Quién es la mayor autoridad para buscar ayuda y decir, oh, mira, Pedro, no sé, pero hagas lo que se tiene que hacer, lo que se supone que tú puedas hacer para resucitar a Dorcas? ¿Por qué? Porque nuestro contexto no puede vivir sin ella. Dorcas dejó un legado tan grande, que la gente se desesperó tanto cuando ella ya no estaba, que buscó a Pedro en otra ciudad y dijo, pero ven ahora y resucite. O sea, que si
Dios nos lleva ahora, ¿cuál va a ser la sensación? O sea, ¿qué dejamos? ¿Cuál es la falta que hacemos en esta comunidad que vivimos, en este mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro barrio? ¿Haremos alguna diferencia? Si yo estoy, si yo no estoy, ¿es lo mismo? Por donde yo paso, no hay un legado sino dejado. Y Dios se compadeció, y el legado de Dorcas era tan profundo que Dios se compadeció de este pueblo y dio un poco más de Dorcas para ellos. ¿Por qué? Porque al final sí resucitó a esa mujer tan especial. Dorcas nos enseña que tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos, ¿no? Estamos cansados, estamos frustrados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de manera equivocada esta vida. Dorcas, y es tan equivocado y es tan egoísta el mundo que vivimos que si yo digo, yo estoy cansada, la persona que está cerca de mí va a decir, yo estoy más. Si yo digo, tengo dolor de cabeza, la persona que me está escuchando dijo, yo tengo un tumor. Y así es, ¿no? La gente no escucha nada de lo que decimos, solo quiere decir de sí mismo, solo son tan preocupadas con su dolor, con su problema, y aquí es donde tenemos que salir y dejar de mirar solo nuestro ombligo y encontrar lo que Dorcas encontró, que fue el secreto de la verdadera sabiduría, ayudar a las personas en los pequeños detalles. Todos los días, la sabiduría está en la calle. Todos los días tenemos la oportunidad, todos los días, Dios te da nuevas oportunidades de hacer el bien. Y si no aprovechas esas oportunidades, estás pecando, porque como dice Santiago, todo aquel que sabe hacer el bien y no hace, ya está pecando. Todos los días, hoy tuviste varias oportunidades de hacer algo bueno, de ayudar a una persona, y a la mayoría de los días ignoramos totalmente esas oportunidades y solo nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, en nuestro trabajo, y nosotros, nosotros y nosotros. Y mañana Dios nos va a dar otra oportunidad. Y pasado mañana Dios nos va a dar otra oportunidad. Y así es, cada día las misericordias de Dios se renuevan sobre nuestras vidas y Él nos regala nuevas oportunidades de hacer el bien con las cosas más pequeñas, de la manera más sencilla, de la manera que yo puedo hacer. ¿Qué era lo que Dorcas sabía hacer? Costurar, coser. ¿Y qué es lo que hizo para ayudar? En lo que ella sabía, en lo que ella hacía, ella aportó tanto que cambió una ciudad y que su legado quedó registrado en la palabra de Dios para que hasta el día de hoy la recordemos y aprendemos de ella. Señor, es que yo no sé hacer. Dios que habita en ti sabe. Es que yo no puedo. Dios que habita en ti todo lo puede. Y que ese Dios que todo lo puede, que obre en ti, obre en mí, obre por ti, obre por mí, obre a través de mí, a través de ti. Como dice el texto bíblico, ¿no? Somos como el viento, ¿no? Que no sabemos a veces de dónde viene y para dónde va, pero son guiados por el Espíritu Santo. Ser personas, hoy hay un montón de libros de coach, de autoayuda, de ser un gran influenciador, ser una persona de impacto, ser una persona de influencia. Y todo eso es importante. Pero Dorcas ya nos enseñó de manera clara y objetiva que ser una persona de influencia, ser una persona que impacta, es dejar de ser inmaduros, dejar de ser egoístas, dejar de quedar llorando por lo que no tenemos y aprendamos a usar y valorizar lo que sí tenemos para vivir una vida plena. La vida de Dorcas era tan plena que merecía ser resucitada, que merecía ser revivida. Que nuestra vida, como dice el Señor, yo vine para darles vida y vida en abundancia y vida plena. Y la plenitud no está en la cuestión de la fama, no está en la cuestión de las riquezas materiales. La plenitud está en que nuestra vida sea tan bien vivida que vale la pena que Dios nos resucite cada día, ¿no? ¿Y cómo es que eso es posible cuando somos discípulos? Como son llenos del Espíritu Santo. El texto de Lucas 4, capítulo 18, o capítulo 4, versículo 18 dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí.
Y Él me ungió, Él me capacitó para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año favorable del Señor. Que cada día cuando yo despierte y reconozca que Dios me dio una nueva oportunidad, ese Espíritu del Señor venga sobre nosotros y nos llene para que anunciemos buenas nuevas, libertemos a los cautivos, demos vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque yo soy la buena, no, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y Él es el que me capacita para dejar ese legado. Hay una frase de Gandhi, ¿no? Que es una de las frases más famosas de él, que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ah, porque reclamamos tanto, no, ah, porque el Ecuador necesita cambiar, porque este mundo necesita cambiar, porque esa gente necesita cambiar, porque esa generación, pues sé el cambio que necesitas o que quieres ver en el mundo. Hay una canción que es de mis favoritas de Brasil, que es Haya más amor, sí, a empezar por mí. El amor que yo tanto quiero ver empiece por mí. Si yo hago mi pequeño granito de arena cada día de hacer el bien, así como Dorcas hacía su pequeño granito de arena, cosiendo unos vestidos, haciendo unas túnicas, haciendo una cosa que a los ojos de tanta gente era tan insignificante. A los que recibieron esta generosidad, esa buena acción de ella, sus vidas fueron transformadas. Y a través de esto, su historia quedó registrada en la palabra y deja un legado tan importante. No subestimes cómo Dios te puede usar. No subestimes todo lo que Dios puede hacer a través de ti y en ti con los pequeños detalles. Que hoy a través de la vida de Dorcas seamos desafiados a vivir una vida de sabiduría, una vida plena, una vida feliz, una vida de significado, una vida que impacta esta generación, este mundo, mi familia, mi casa, mi iglesia, mi barrio, mi sociedad. Así que aprendamos de Dorcas y seamos como ellas. Vamos a detener la grabación aquí y les escucho.